Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En primer lugar, quiero pedir disculpas por Juan José Albornoz, que hoy la clase estaba a cargo de él, pero bueno, tuvo unos problemas familiares, así que voy a estar acompañándolos el día de hoy, ¿sí? No creo que al mismo nivel de Juan, pero haremos lo mejor posible. eh, y ya espero que en otra oportunidad puedan tenerlo como docente. ¿Sí? Así que bueno, volvemos a vernos porque los he visto el primer módulo, así que ahora nos encontramos ya un poco más avanzados en la diplomatura, me imagino que ya con muchos más conceptos incorporados, charlados y analizados, así que me alegro, pero siempre que necesiten que volvamos a algo a disposición, ¿sí? Bueno, ahí veo sus saludos. Hola a todos. Gracias a los que los veo también. Bueno, esta es la última clase del módulo 3 que estuvieron hablando sobre el derecho tributario sustantivo, ¿sí? Fabiana les dio las dos primeras clases y han empezado a hablar sobre conceptos que son muy propios del derecho tributario, ¿sí? Porque han hablado de la relación jurídica tributaria, esta relación que tiene esta idea de igualdad entre el fisco y entre el contribuyente. Han estado hablando de, bueno, cuáles son los requisitos para que nazca una obligación tributaria y en el medio, y claramente para que eso pueda suceder, empezaron a hablar del hecho imponible, ¿sí? Entonces, la idea de la clase de hoy es volver a repasar un poco los conceptos que Fabiana mencionó sobre los aspectos del hecho imponible, ver algún caso práctico para que, o sea, un caso práctico de la norma para que ustedes puedan identificar cuál es cada uno de los aspectos del hecho imponible y avanzar un poco más, ¿no? Empezar a también seguir viendo exenciones tributarias, obligación tributaria, cuáles son los sujetos, la base imponible y ver si llegamos a ver la extinción de la obligación tributaria, ¿sí? Un poco como para cerrar este módulo de derecho tributario sustantivo. Pero lo que me interesa o lo que quiero que puedan ver es determinar en la norma cuál es cada uno de estos elementos, ¿sí? Porque en la teoría son elementos que quizás quedan un poco abstractos, es decir, bueno, ¿cuál es el aspecto material del hecho imponible? Eh, Queda un poco a veces más de una manera más abstracta, pero cuando lo llevamos a la norma es un poco más sencillo identificarlo, ¿sí? E identificando cuáles son los aspectos nos va a permitir advertir, bueno, quién es el contribuyente en una obligación tributaria, qué alcanza este hecho imponible, el tributo, qué grava. Graba la posesión, graba la propiedad, graba qué es lo que está grabando en definitiva, ¿sí? Así que bueno, un poco con esta introducción, obvio que las dudas que tengan, pregunten, a veces son temas un poco confusos, es un módulo quizás muy técnico, si se quiere, del derecho tributario, pero pregunten, no se queden con dudas, somos poquitos, así que creo que eso ayuda al ida y vuelta. Bueno, les voy a compartir el PowerPoint que les armé acá. Genial. Seguir compartiendo. Bueno, ¿se ve bien? Sí, genial, gracias, vale. Espectacular. Bueno, entonces, con Fabiana empezaron a hablar sobre el hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? El hecho imponible es un precepto que está establecido en la norma que una vez que ha acaecido en la realidad, da el nacimiento a la obligación tributaria, ¿sí? Primer punto importante. Tiene que estar establecido en la norma. Ustedes ya tuvieron la clase de reserva de ley tributaria. Cada uno de estos aspectos tienen que estar previsto en la norma. Vamos a ver que a veces el aspecto temporal no está expresamente, pero vamos a tener que pensar, bueno, cómo funciona el tributo para que lo veamos como
cómo luego influye en el aspecto temporal. Pero todos estos elementos que vamos a ver, tanto del hecho imponible como de la obligación tributaria, como las exenciones tributarias, tienen que estar previstas en la norma, ¿sí? Siguiente punto importante. Todos los aspectos que ustedes vieron tienen que darse en concurrencia para que nazca la obligación tributaria. O sea, por ejemplo, puede pasar que esté el aspecto objetivo. Imaginémonos el impuesto a los sellos, ¿no? Que ahora después lo vamos a ver, pero que se da que existe el instrumento, se celebra un contrato en la cava, pero eh, el hecho espacial está tratando de alcanzarme la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. ¿Puede la provincia de Entre Ríos alcanzar un contrato que se celebra en la cava entre? No, ¿por qué? Porque no se va a estar produciendo el aspecto espacial de dónde ocurre, ¿sí? O si el aspecto, si alcanza, el tributo alcanza, el hecho imponible alcanza a a los propietarios. Y tenemos el inquilino. ¿El inquilino es el que está alcanzado por el hecho imponible? No. ¿Por qué? Porque ¿a quién alcanza la norma? Al propietario. Entonces, muchas veces identificar cuáles son los elementos nos permite establecer qué alcanza el tributo y a quién está alcanzando y dónde, ¿sí? Por eso yo les digo que estos elementos se tienen que quedar en concurrencia para que nazca la obligación tributaria. Si no se da en concurrencia estos cuatro elementos del hecho imponible, no van a hacer la obligación de pago, ¿sí? Bien, si hasta acá estamos bien, empecemos a recordar un poco cuál era cada uno de estos aspectos del hecho imponible, ¿sí? Y nosotros decimos que hay cuatro elementos, cuatro aspectos que conforman el hecho imponible. Para estudiarlo siempre los relacionamos con una pregunta. ¿Por qué? Porque el aspecto subjetivo se va a relacionar con la pregunta ¿quién? ¿Quién es el que realiza la operación, la acción que está persiguiendo? ¿Sí? El hecho material, el aspecto material va a estar relacionado con la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que se está grabando? La transferencia. Generalmente, seguro Fabiana les dijo que está asociada a una acción, a un verbo. ¿Qué es lo que se está grabando? La obtención de renta, la venta. Bueno, hay que identificar bien qué es lo que se graba. Una vez que identifiquemos el qué, ese es el aspecto material del hecho imponible, ¿sí? El aspecto espacial se relaciona con la pregunta ¿dónde? Y ahí tenemos que identificar si es un tributo nacional, si es un tributo provincial o si es un tributo municipal, ¿sí? Muchas veces, si la norma dice, bueno, es el código fiscal de la cava, ya sabiendo que es el código fiscal de la cava, vamos a saber cuál es el aspecto espacial. Cava. Y el temporal es un poco más complejo porque muchas veces no está redactado de qué manera se desarrolla en el tiempo un determinado hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho imponible puede ser instantáneo o puede ser periódico, ¿sí? ¿Y cómo se diferencia que sea instantáneo o que sea periódico? Bueno, hay que ver cómo se perfecciona el hecho imponible y esto tiene mucha relación con el aspecto material. Si yo les digo que se alcanza la venta, bueno, ¿cómo funciona la venta? ¿La venta tiene efectos durante mucho tiempo o la venta se da en un momento determinado? Deben pensar, bueno, se da en un momento determinado. Yo vendo. En ese momento determinado es lo que el aspecto temporal considera que es instantáneo, el hecho imponible. O sea, cuando se ejecuta la acción, cuando se ejecuta el aspecto material, instantáneamente se perfecciona y nace la obligación de pago. Ahora, esto es distinto
a aquellos hechos imponibles periódicos. Por ejemplo, cuando se graba la obtención de la renta durante todo un periodo o durante todo un año. ¿Sí? No estás grabando, lo que está grabando, ¿qué es? Bueno, la obtención durante un año de la renta que vos pudieras llegar a obtener, ¿sí? Entonces, ese hecho imponible, como los efectos son a lo largo del tiempo, funciona o se entiende que es periódico, ¿sí? Porque no es que se da en un momento determinado, no es instantáneo, sino que hay que ver los efectos durante todo un año. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Genial, gracias, Vale. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos en mente, quiero que veamos un ejemplo de la norma, ¿sí? Este es el hecho imponible que está previsto en la cava. Entonces, quiero que ahora ustedes, con un cuadernito o con lo que tengan a mano o como puedan marcarlo, puedan identificarlo, hagan este ejercicio. Identifiquen, primero háganlo ustedes y después lo charlamos, pero de esa manera ustedes lo pueden pensar y bajar. Identifiquen en este siguiente ejemplo cuáles son los aspectos del hecho imponible. O sea, identifiquen el qué se está grabando, el a quién se está grabando, que sería el subjetivo, cuál es el aspecto espacial, o sea, dónde, y cuál es el aspecto temporal de este hecho imponible. ¿Sí? Léanlo tranquilo y en 5 minutos lo revisamos entre todos. ¿Sí? Pero quiero que primero ustedes lo puedan hacer solos. Bien, ¿pudieron más o menos encontrar? También hay otros elementos que ahora vamos a seguir viéndolos. Si no les doy unos minutitos más, no quiero.
Bien. Bueno, probemos. Sin miedo a equivocarse, porque es la idea que podamos ir ejercitándolo, porque quizás es algo así el examen de este módulo, ¿sí? Así que pregunten sin miedo a equivocarse. Veamos. ¿Qué es lo que graba? ¿Cuál es el aspecto material de este hecho imponible? ¿Qué se está grabando? Abran el micrófono, el que quiera. Los actos o contratos que se formalicen en cada. Bien, perfecto. Los actos como dice Vale, los actos y contratos de carácter oneroso, Oneroso. la primera parte, siempre que se otorguen en la jurisdicción de Cava y que sean en instrumentos públicos o privados o por correspondencia, ¿sí? Todos identificaron el aspecto material, que sería esta primera parte. Fíjense que acá la norma, que es una decisión legislativa, explica qué entiende por instrumento, ¿sí? Que es el segundo párrafo. Se entiende por instrumento toda escritura, papel o documento que surja, sa. Pero el aspecto material, lo que se está grabando es los actos los actos y contratos de carácter ordenado siempre que es asa. Bien. Ahora bien, ¿cuál es el aspecto subjetivo que identificaron como aspecto subjetivo de la norma? Todos aquellos sujetos Claro, que formalicen el contrato o el Bien, acto. perfecto, genial. Esta parte donde dice, todos aquellos que formalicen los actos y contratos o realicen las operaciones que van a estar alcanzados. Bárbaro. Este es el aspecto subjetivo. Generalmente, a veces la doctrina divide el aspecto subjetivo en el sujeto activo y el sujeto pasivo del hecho imponible. El sujeto activo siempre va a ser el Estado, sea que la jurisdicción que fuera, puede ser el Estado nacional, el Estado provincial, la cava, los municipios, ¿sí? Pero el sujeto pasivo siempre va a ser a quien esté alcanzando en esta relación, que en este caso son todos aquellos que van a formalizar los actos y contratos. Hasta acá vamos bien. Si alguien no encuentra, por favor, dígamelo. El aspecto espacial es bastante más sencillo, porque ¿cuál es el aspecto espacial? No Que sé se si una... otorguen en la jurisdicción de la ciudad autónoma. Bien, la cava. ¿Sí? Perfecto, vale. No sé si alguien tenía una pregunta antes y no salió, pero puede hacerla. Bien. Ahora bien, el aspecto temporal. Este es un hecho imponible. ¿Periódico o instantáneo? ¿Cómo funciona? Ahí siempre, fíjense que la norma no nos dice. Patricio dice instantáneo. ¿Alguien sí. más va con Patricio entendiendo que es instantáneo? Sí, dice, Yo vale. también, yo Y también. hay Sí, sí. también, ay, perdón, no, alguien más que también me hace que sí. Sí, Eh, sí, yo también. bien, perfecto. O sea, todos pudimos identificar que cómo funciona el, el hecho imponible es una vez que se llevan a cabo ese acto en un momento determinado, que se da la firma, que se da, una vez que está ese instrumento, tenemos el nacimiento del hecho imponible, ¿sí? Perfecto, es instantáneo. Bárbaro si todos encontraron esto. Patricio acá nos comenta también que los solidarios también son sujetos. Vamos a ver, no hay problema que no le funcione el micrófono, que los solidarios van a ser sujetos de la obligación tributaria. Ahora vamos a avanzar un poco en eso, ¿sí? Fíjense que acá también aparece la idea de la base imponible, que es otro concepto que también vamos a ver, que es la manera de cuantificar esta obligación tributaria. Y también aparece, no sé si encontraron, una exención tributaria. ¿Por qué? Porque te dice, bueno,
Los contratos de locación de inmuebles con destino a vivienda se encuentran exentas del pago del tributo, ¿sí? Pero si ustedes, para que vayamos entendiendo, lo importante es que acá se dan determinados aspectos que los vimos en la norma que van a hacer nacer la obligación tributaria, ¿sí? Entonces, este nexo entre hecho imponible y obligación tributaria se da que una vez que se verifica la realidad, la realización de todos estos elementos, o sea, hay una persona que formalizó actos y contratos, algún acto, algún contrato en la jurisdicción de en la Cava, un instrumento público, por ejemplo, bueno, una vez que sucede en la realidad, va a nacer, da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Y la obligación tributaria sabemos que es una obligación de dar dinero. Generalmente es en dinero, a veces se aceptan en algunos casos en especie, pero generalmente es una obligación de dar dinero. ¿Sí? Bien. Ahora bien, puede haber un supuesto en el que nace el hecho imponible, pero no nace la obligación tributaria. Y esos casos son las exenciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las exenciones se verifican la realización de todos los elementos del hecho imponible, pero por alguna decisión el legislador, porque recuerden que debe estar por ley establecida, el legislador decide que esa persona, ese acto, porque puede ser objetivo, puede ser subjetivo, puede ser mixto, decide que no esté alcanzada por la obligación tributaria, ¿sí? Entonces siempre que Fabiana tiene la misma, armamos esta tijera para que ustedes piensen de que hay algo que corta este nexo entre el hecho imponible y el nacimiento del hecho imponible y la obligación tributaria. Esta exención puede ser objetiva, o sea, va a haber el acto, por ejemplo, lo que teníamos recién de lo que son contratos de alquileres, ver el objeto, puede ser subjetiva y ahí tiene en cuenta, por ejemplo, si es una determinada sociedad de una determinada por ejemplo, pienso en una cooperativa o determinada persona por su calidad de persona, o puede ser mixta, ¿sí? Ahora bien, primer hecho interesante de las exenciones es que yo les decía que va a tener en miras o fomentar cierta actividad o también favorecer el desarrollo de cierta actividad o resguardar a determinada actividad o grupo, pero piensen que esta actividad en un principio estaba alcanzada por el hecho imponible o esta persona estaba alcanzada por el hecho imponible. Entonces, acá sucede que las exenciones tributarias suelen llamarse el gasto tributario. No sé si han escuchado alguna vez hablar del gasto tributario. ¿Por qué es un gasto? Y porque el Estado termina no recaudando esos recursos que en un principio sí estaban alcanzados. ¿Me siguen? Entonces, hay algo de, eh, hay una decisión legislativa, es cierto, pero que va a implicarle un gasto al Estado porque van a ser recursos que no van a ingresar a sus arcas aun cuando el hecho imponible lo alcance. ¿Sí? Y el problema muchas veces de este gasto tributario es que una vez que se otorga cierta exención tributaria, pocas veces se vuelve a revisar si esa exención ya cumplió sus fines, si esa exención ya cumplió con el objetivo y si oportunamente quizás haya que dejar sin efecto esa exención para los periodos siguientes. ¿Me siguen? ¿Por qué? Y bueno, porque en principio esa persona o esa actividad tenía que estar alcanzado por el hecho imponible. Yo no sé si ustedes conocen a la asociación ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y por la Justicia, por ejemplo, ha venido haciendo muchos
muchas investigaciones sobre los gastos tributarios, porque tampoco es un número que está muy claro de cuánto representa a nivel de recaudación, ¿sí? Entonces, o quiénes gozan de, si hay empresas que tienen exenciones, bueno, no hay un listado de empresas que sepamos que tienen exenciones tributarias. ¿Por qué uno esto? Porque piensen que ustedes ya habrán visto, hay un principio de generalidad que está previsto para todas las personas, ¿no? Todas las personas tenemos que asegurar o debemos, estamos alcanzados por este deber de eh, contribuir en el estado en el que vivimos, ¿sí? Este deber de contribuir al sostenimiento del Estado, que es un principio general. Y acá las normas nos dice, bueno, en este principio que yo alcanzaba todos estos supuestos, hay determinados supuestos que voy a dejarlos por fuera. Entonces, lo que hoy en día se está tratando de analizar o poder saber es cuánto de esos recursos no se recaudan o quiénes son las personas que gozan de exenciones tributarias o de determinados, vieron los que tienen determinados em, regímenes de promoción industrial o de fomento, quiénes lo tienen, qué empresas lo tienen. Yo les mencionaba hace un rato sobre ASIG, porque ASIG llegó a interponer acciones de acceso a la información pública a los fines de saber qué empresas tenían cierto beneficio tributario porque el Poder Ejecutivo no lo brindaba esa información, ¿sí? Y esta sentencia primero esta acción fue rechazada en primera instancia, después en Cámara se hace lugar, se revoca, es la Cámara Federal que lo llevó, y justamente obliga a que, bueno, el Poder Ejecutivo informe quiénes son aquellas empresas que contaban con esa exención que estaban averiguando. No me acuerdo bien cuál era la exención. Pero lo que les quiero mostrar es que muchas veces estas exenciones que se legisla en un momento, es difícil a veces que se vuelvan a revisar. Tampoco sabemos bien quiénes gozan de exenciones y a veces es como cierta información que se termina opacando en la relación, ¿sí? Jurídica. Entonces, y que en definitiva son recursos que no se terminan recaudando y que no terminan ingresando al Estado, ¿sí? Eh, Pasa es, que, perdón, sí, Bere, no, Mariana, lo que obvio. pasa es que, disculpa que te interrumpí, bueno, las No, por exenciones favor. operan de pleno derecho y para la administración también es muy difícil estar yendo atrás de todos los contribuyentes para fiscalizarlos, digo, de ahí surgen las fiscalizaciones Totalmente. quizás también, pero el Sí, punto es ese. comparto. O sea, yo trabajé Comparto totalmente. para la HIP y te digo porque no era tan fácil tener el conteo de que, o sea, es imposible porque opera de pleno derecho. Después estaba Totalmente. Sí, desde la comparto administración en totalmente. fiscalizar a Muchas los veces, contribuyentes y ver si cumplen con la normativa. sí, Pasa desde que un ya. conteo de quienes están exentos es imposible. El año, bueno, vieron que hace mucho no tenemos ley de presupuesto, pero el año 2023, si mal no les estoy mencionando, no, 2022 fue cuando se presentó el proyecto de ley de presupuesto nacional. También se acompañó una planilla donde habían hecho los cálculos de cuánto implicaba el gasto tributario, o sea, cuál era el monto que le representaba a la administración de esos no ingresos, digamos. O sea, se pudo por lo menos presentar cierta planilla de decir, bueno, esto no recaudamos por exenciones, esto Sí, calculamos que más no. o menos, Más claro. o menos como para cuantificarlo, porque también uno a veces no ve o no dimensiona el impacto después eh, de recaudación que puede influir, ¿no? Y que puede tener un impacto mayor o menor. Es decir, bueno, hay tantas exenciones, ok, ¿cuánto representan o qué efectivamente implica? Más allá de, como obvio, dice Mariana, son de pleno derecho y que no es que tienen que hacer algún trámite
para, por ejemplo, tenerla generalmente. Sí, en Entonces, algunos casos a veces en sí, los casos pero sí, en general, sí, con obvio, todas las exenciones que surgen del código, la mayoría operan de pleno derecho. Entonces ahí se totalmente. pierde un poco, es verdad, ese punto de, bueno, cuánto se estaría dejando de recaudar frente a los que se consideran exentos de pleno derecho. Totalmente. Que no digo que no generen cierto impacto positivo en muchos casos, ¿no? Pero bueno, a veces también depende qué exención o de qué manera o cuándo se estableció. Hay exenciones Tal cual. de los Sí, años viejísimo. 50 quizás a nivel Sí, nacional y sí, vos decís, pero esta zona ya ni siquiera tal necesita cual. más este tipo de beneficios. Quizás sea otro el beneficio que se necesite en otro lugar o en otra zona o en otra actividad. Bueno, como que a veces esa no revisión genera cierto perjuicio frente a uno u otro contribuyente. Así que bueno, es como aparte de la clase propia de Sí. sustantivo, pero me parecía bueno analizarlo en este momento en el que estamos viendo todos los elementos. Gracias, Mariana, por No, no, de tu nada. contribución, que me parece buenísima y que podamos charlarlo también. Gracias. Vale, no, de nada. Bueno, bien, entonces, volviendo un poco, yo lo que les decía es lo que hacen las excepciones justamente es cortar este nexo de causalidad, si queremos, entre la realización del hecho imponible y el nacimiento de la obligación tributaria, ¿sí? Algo importante que la doctrina ha establecido mucho son las diferencias entre una exención tributaria y una no sujeción, ¿sí? ¿Por qué? Porque son conceptos distintos. La exención es aquella que, como les refiero, hay una realización del hecho imponible y por alguna razón el legislador dice, bueno, que no nazca la obligación tributaria. Ahora bien, la no sujeción es un concepto que directamente eh, no alcanza directamente el hecho imponible. O sea, son cuestiones que están por fuera del hecho imponible. Ni siquiera están alcanzados por la norma. Es como si yo les dijera que en el caso del impuesto al sello, tuviéramos acá, muchas veces está, otras veces no, pero el impuesto al sello alcanza los actos y contratos de carácter oneroso. Si yo les digo, por lo tanto, este tributo no alcanzará los actos y contratos de carácter gratuito. Ese actos y contratos de carácter gratuitos, lo que se entiende es que no es una situación de no sujeción. ¿Por qué? Porque ni siquiera están alcanzados por el hecho imponible, ¿sí? Ni siquiera están perseguidos. En cambio, es diferente el concepto de no sujeción porque no están alcanzados siquiera los actos y contratos gratuitos a un caso de exención tributaria. Porque en el caso de la exención tributaria, por ejemplo, los contratos de locación de inmuebles sí están dentro de la realización del aspecto material del hecho imponible, pero no se corta la relación causal con la obligación tributaria, pero está sujeto al aspecto material. Se puede ver la diferencia, son como dos momentos distintos. Una es de no sujeción, ni siquiera está alcanzado por el aspecto material, y otra es de exención tributaria. La no sujeción a veces lo prevé la norma, como para decir, bueno, hay determinados casos que no estoy alcanzándolos, por si quedaban dudas, o a veces directamente no los dice, pero sabemos que son supuestos de no sujeción. No sé si había en el chat alguna pregunta. El comodato gratuito, por ejemplo. Claro, a ver, creo que Patricio, claro, por ejemplo, si prevemos un caso así, una donación, un testamento, bueno, una donación sin cargo, que directamente no estaría alcanzado porque, y bueno, porque no hay un carácter oneroso. Eso sería un caso de no sujeción, no está alcanzado directamente por la norma, ¿sí? Que es distinto a una exención tributaria.
A veces se los estudia en conjunto, pero sepan que tienen efectos distintos. La no sujeción, como ustedes dicen en sus ejemplos, no está alcanzado directamente versus la exención tributaria, que sí estaba alcanzado por el hecho imponible, pero que se decide cortar el nexo de causalidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Genial. Entonces, volvamos. Imaginémonos que eh, en nuestro caso no se dieron las circunstancias para que nazca, para que se verifique el hecho imponible y para que nazca la obligación tributaria, no hubo ningún tipo de exención, entonces se da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Para estudiar la obligación tributaria tenemos que entender que la obligación tributaria también tiene sus propios elementos, ¿sí? Así como el hecho imponible tiene sus aspectos, la obligación tributaria también tiene sus propios elementos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estudiar los elementos de la obligación tributaria. La doctrina va a tener muchas formas, les quiero avisar, pero la forma que me parece más clara a veces para explicarla es que pensemos, bueno, esta obligación tributaria también va a tener su propio aspecto subjetivo, ¿sí? Entonces, vamos a poder encontrar cuáles son los sujetos pasivos de la obligación tributaria, que pueden coincidir con los sujetos pasivos del hecho imponible, pero que también puede preverse nuevos supuestos de sujetos pasivos de la obligación tributaria. Cuando el sujeto pasivo previsto en el hecho imponible coincide con el sujeto pasivo de la obligación tributaria, en esos casos es cuando la norma lo llama, y la doctrina lo llama contribuyente. ¿Vieron el contribuyente que siempre aparece? Bueno, desde el derecho tributario sustantivo, el contribuyente es aquel que realizó el hecho imponible y que además es el obligado al pago. Coinciden los sujetos, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, ¿quién era? Bueno, el que realizara los actos iba a ser el sujeto pasivo del hecho imponible, y quien realizara los actos también va a ser el obligado al pago. Por eso se lo denomina contribuyente. Pero muchas veces la norma también pone como sujeto pasivo de la obligación de pago a otras personas, a otros sujetos que no realizaron el hecho imponible, pero que la norma los trae y los pone como obligados al pago. ¿Sí? ¿Vamos bien? No quiero perder a nadie. Ok. Entonces, bien. Entonces, arranquemos con el contribuyente viendo qué dice el Código Fiscal de quiénes son los contribuyentes, ¿sí? Fíjense que el Código Fiscal de la Cava nos dice en el artículo 10 que son contribuyentes en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuye las normas respectivas en la medida y condiciones necesarias que éste prevén para que surja la obligación tributaria. Ya les dice lo que yo les venía diciendo. Tiene que haber una coincidencia con el que realiza. ¿Quiénes pueden serlo? Bueno, pueden ser las personas humanas, capaces, con capacidad restringida o incapaces, las personas jurídicas. Y acá empieza a abrirse, porque esto es lo lindo del derecho tributario. Empieza a alcanzar a personas que quizás para el Código Civil no son personas, pero bueno, son sujetos para el derecho tributario. Fíjense, las entidades que no posean la calidad prevista en el inciso anterior, los patrimonios destinados a un fin determinado, las uniones transitorias de empresas, las agrupaciones de colaboración empresaria, los demás consorcios, las sociedades que no constituyan con sujeción a los tipos legales, las uniones transitorias de empresas. Fíjense cómo empiezan a abrir el aspecto de sujetos pasivos de la obligación tributaria. Las sucesiones indivisas son sujetos pasivos. Las reparticiones centralizadas, descentralizadas, los fideicomisos. Fíjense que es muy amplia
el aspecto que llega a quienes pueden ser sujetos pasivos. Tenemos que como que sacar el chip del derecho civil y entender que en este caso, para el derecho tributario, todas estas personas pueden ser sujetos pasivos de la obligación tributaria. Y dicen, sí, pero la sucesión de indivisa no la veo caminando por la calle. Bueno, no importa. El derecho tributario entiende que deberá ser contribuyente de la obligación tributaria que le pueda alcanzar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Ahora bien, quizás lo que genera un poco más de confusión a veces son los sujetos por deuda ajena. ¿Sí? Los sujetos por deuda ajena tienen la particularidad de que no realizaron el hecho imponible. No son quienes han llevado a cabo la acción, el acto, pero que la norma los considera sujetos pasivos del pago de la obligación. ¿Para qué se hace esto? Miremos un poco lo que decía hoy Patricio de hay un sujeto solidario que había en nuestra norma. Fíjense que, ¿quiénes son contribuyentes en nuestro caso? Todos aquellos que formalicen los actos. Perfecto. Ahora dice, son solidariamente responsables del gravamen quienes endosen, tramiten o conserven en su poder actos o instrumentos sujetos al impuesto. O sea, el endosador, el que tramita, el que conserva este acto, la norma lo obliga solidariamente a pagar la obligación tributaria. ¿Ellos realizaron el acto? No, porque no fueron quienes formalizaron el acto. Pero la norma los alcanza también como sujetos obligados al pago. Son ajenos, pero los trae para que se pueda formalizar el pago de esta obligación tributaria. ¿Sí? ¿Me siguen? Muchas veces esto tiene en miras el poder de recaudar. Muchas veces es complejo alcanzar al contribuyente, pero muchas veces termina abriéndose para que la recaudación sea más sencilla o para que tenga varias personas con las que pueda alcanzar, ¿sí? Si vamos bien hasta acá, veamos a quiénes considera el código que pueden ser sujetos por deuda ajena. Piensen que tiene que estar establecido por la ley, ¿sí? No van a poder crear solidarios que no estén establecidos en la norma. Hay que ver la norma a quién considera que es un responsable por deuda ajena. Y dice, los responsables por deuda ajena son los que acompañan al contribuyente a los efectos de cumplir con la obligación. Fíjense que el artículo 11 dice, están obligados a pagar el tributo con los recursos que administran, perciban o dispongan. ¿Quiénes pueden ser? Los padres, tutores, apoyos o curadores de las personas con capacidades restringidas o incapaces. ¿Sí? Pueden ser responsables por deuda ajena. Los síndicos. ¿Se acuerdan que teníamos a la sucesión indivisa como el contribuyente? Bueno, ¿quién va a ser seguramente solidario? El síndico que esté designado por el concurso o los representantes de las sociedades en liquidación, los administradores legales de sucesiones. A falta de esto, el cónyuge supérstite y los herederos. ¿Sí? ¿Quiénes más? Esto tiene un montón de cuestiones. Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas, que también pueden estar alcanzadas solidariamente. Los administradores de patrimonios, empresas o bienes. Los agentes de retención y percepción de impuestos. Los fiduciarios en las operaciones de fideicomisos y los responsables sustitutas que se pudieran establecer, ¿sí? Como que acá el código, esta primera parte del código siempre lo hace a nivel general, quiénes pueden ser. Después vamos a tener que ver cada caso particular según el hecho imponible y cómo está previsto para cada tributo, a quién termina estableciendo como
también responsable sustituto, por ejemplo, ¿sí? Pero todas estas personas pueden ser responsables solidarias en principio. ¿Por qué digo esto? Porque los responsables por deuda ajena pueden subdividirse en dos categorías, ¿sí? Una categoría son los solidarios y otra categoría son los sustitutos. O sea, estamos obligados por una deuda, por deuda ajena, no son contribuyentes. Pero hay dos formas en que funcione estos sujetos. Pueden ser solidarios o pueden ser sustitutos. Y acá vamos a tener dos situaciones distintas. El solidario va a ser un sujeto que se ponga al lado del contribuyente. ¿Sí? Yo siempre a mis alumnos de grado le hago el dibujito de las dos personas uno al lado del otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, van a estar juntas. La administración va a poder ir o exigir el pago de la obligación a cualquiera de las dos. Luego, la relación entre ellos va a ser conforme lo establezca el Código Civil en relación a las obligaciones solidarias. O sea, va a poder pedir la restitución conforme fuera, pero en principio la administración puede exigir el cobro, puede exigir el pago de esa obligación a cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque funcionan como solidarios. ¿Sí? Ahora, en cambio, el sustituto es un poco más compleja la situación. ¿Por qué? Porque el sustituto se va a poner en lugar del contribuyente. Desplaza al contribuyente y se pone en el lugar del contribuyente. Y acá hay una particularidad que en este caso la administración no le va a interesar perseguir al contribuyente, sino que va a interesarle perseguir al sustituto. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Por qué se establece uno y otro? Bueno, pensemos que en sí la creación de los sustitutos tiene mucho que ver con lo complejo que puede llegar a ser alcanzar al contribuyente. Pensemos en contribuyentes que son no residentes de la Argentina. Yo siempre les doy este ejemplo a mis alumnos de grado, pero pensemos en Shakira que viene a cantar a la Argentina, ¿no? Shakira genera un montón de renta, de cuestiones que, capacidad contributiva que los fiscos quieren alcanzar. Shakira viene 3 días a la Argentina, pero genera renta que vamos a querer alcanzar, por ejemplo. Pero vamos, el fisco va a tratar de alcanzar a Shakira, que es una persona no residente y que estuvo 3 días nomás en la Argentina. Y es casi imposible, no sabemos ni dónde tiene su domicilio. No sé si en Miami, en España, dudo, pero como para que entiendan de que lo difícil que puede ser alcanzar a ese contribuyente, ¿qué hace la ley? Bueno, dice, bueno, voy a crear un sustituto, su representante legal en la Argentina. Voy a crear un sustituto que lo voy a poner en el lugar de Shakira y el reclamo de la obligación tributaria lo voy a hacer directamente al sustituto. ¿Me siguen? Funciona distinto. En ese caso, la administración va directamente contra el sustituto. ¿Se entendió? Como la diferencia entre uno y otro. Bien, veo a Walter que me hace sí. ¿Vale? ¿Se entiende que veo tu cara? Genial, a ver si veo a alguien más. Bueno, pero fíjense cómo funciona distinto. El solidario va a estar junto. El sustituto directamente va a estar en el lugar de. La figura del sustituto es mucho más, si se quiere, un poco más polémica, si lo podemos decir, porque la norma directamente te establece como sustituto. La norma define de que haya una determinada persona que suele ser o un intermediario, alguien que está entre medio de la persona no residente o del
la empresa no residente en la Argentina, pero que tiene efectos en el territorio argentino, ¿sí? Entonces va a tratar de alcanzar a ese intermediario para poder alcanzar con la obligación de pago. ¿Pero quién era el sujeto pasivo del hecho imponible? No. En ese caso era, por ejemplo, Shakira, ¿no? Volviendo. ¿Me siguen? Genial. Entonces, veamos un poco lo que dice el Código Fiscal sobre los solidarios. Fíjense que los efectos de la solidaridad, que dice el Código Fiscal, dice que la obligación puede ser exigida total o parcialmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo. O sea, el sujeto activo, que es el Estado, va a poder, en este caso que es la CABA, va a poder decidir en la solidaridad contra quién de los dos sujetos va a querer alcanzar. ¿Sí? Que el pago efectuado por uno libera a los demás. El cumplimiento del deber formar por uno no libera a los demás. La exención o remisión de las obligaciones libera a todos los deudores, salvo cuando haya sido un beneficio de una determinada persona. Y cualquier interrupción de la prescripción o de la caducidad a favor de uno también genera efectos hacia los demás. ¿Sí? Bien. Entonces, estos son el aspecto subjetivo de la obligación tributaria. ¿Vamos bien? Genial. Entonces, y acá te digo, ¿y los agentes de recaudación? Bueno, este es otro concepto que algunos autores lo ubican dentro de sujeto solidario. Depende mucho de la redacción de la norma, pero los agentes de recaudación, como bien lo dice la palabra, son sujetos que no son contribuyentes, pero que la norma los establece como agentes para que favorecer o hacer más sencilla la recaudación de la obligación tributaria. ¿Sí? Es como una subcategoría que va a andar dando vueltas, pero que en la práctica son re relevantes, porque hoy en día a través de agentes de recaudación, tanto de retención y de percepción, en gran parte, por lo menos de ingresos brutos, se obtiene a través de agentes de recaudación o de CIRCREV o de... Sí, entonces son como regímenes que se establecen para qué? Bueno, para facilitar la recaudación. ¿Por qué? Y bueno, porque si ingresos brutos quizás no tanto, pero piensen, por ejemplo, en el impuesto a los combustibles, ¿no? Vamos a que muchas veces o determinado tributo como las cargas de seguridad social, ¿no? Uno como persona física iría todos los meses a decir, bueno, a ver, de todo este total que me pagaron, hay un porcentaje que tengo que ir a ingresarlo a la seguridad social y a las cargas de... Y sería más difícil que el contribuyente terminara haciéndolo. Entonces, ¿qué hace la norma? Dice, bueno, hay determinadas personas que van a actuar como agentes de percepción o agentes de retención y directamente, por ejemplo, como pasa con las cargas, el empleador antes de pagar eh, el salario junto con lo que implicaría también las cargas al trabajador, lo que hace es percibir una parte, ingresarlo directamente él, el nombre de la persona, ¿sí? Entonces, en esos casos, lo que beneficia es a la recaudación, un poco también quizás a uno de que si quiere ser un buen contribuyente, pero termina generando que facilitando la recaudación.
Qué bueno que mi empleador dice igual, claro. Estas- porque además, ¿no? Generalmente estos agentes tienen muchas responsabilidades y terminan muchas veces siendo solidarios y pudiéndosele reclamar siempre que después ingrese lo que retiene, lo que percibe a la seguridad social, porque también sabemos que si no, la ley penal tributaria alcanza y entiende como delito determinadas figuras cuando luego no se ingresa, ¿no? Pero bueno, entonces, un poco cómo funciona los agentes de recaudación y de percepción son justamente para colaborar en la recaudación del tributo. Y el código fiscal, nuevamente que les traje, el 24, dice, pueden ser nombrados agentes de recaudación o de liquidación las personas humanas, jurídicas, unidades económicas que no tienen personería jurídica, que por su relevancia, tal sea por la magnitud de sus operaciones y o facturación, como su posición en los distintos procesos económicos, que era lo que le decía, o de comercialización, resultan estratégicos para actuar como tales, ¿sí? O el típico ejemplo es el escribano o la escribana, cuando una vez que está concertado determinado acto, retiene e ingresa a nombre de los contribuyentes que actúan como agentes de retención. Pero se los pongo ahí porque depende cómo esté establecido la norma, podría llegar a ser solidario, a veces no. Pero hoy en día representan o tienen un lugar muy preponderante respecto a lo que implica en la recaudación de los tributos, ¿sí? Bien, espero que no estén muy mareados, pero trato de hacerlo lo más sencillo posible para que, sé que es muy técnico, pero bueno. Bien, entonces, tenemos la obligación tributaria y su aspecto subjetivo. Veamos qué pasa con un punto muy importante, que es la base imponible, ¿sí? Y la alícuota. ¿Por qué? Porque, bueno, esta obligación tributaria va a necesitar cuantificarse. Y para cuantificar la obligación, esta obligación y para cuantificar el hecho imponible, va a aparecer la base imponible, que muchas veces, en general, la base imponible funciona junto a una alícuota. ¿Por qué? Porque la base imponible lo que trata de determinar es la capacidad contributiva que se está alcanzando con el hecho imponible. Piensen que la fijación de un hecho imponible está tratando de alcanzar una determinada manifestación de capacidad contributiva, ¿no? Entonces, la base imponible tiene que tener relación con ese hecho imponible y tiene que tener relación con la capacidad contributiva que se está alcanzando. Pensemos en el caso de el acto o el instrumento. ¿Qué se fijaba como base imponible? El monto de ese acto o instrumento. Pensemos que si es la compra y venta, pues va a ser el valor del inmueble, seguramente que sea la base que se tome para calcular el tributo, ¿sí? Tiene que tener relación, porque puede, por ejemplo, decir el legislador, bueno, la base imponible será el monto que aparezca del recibo de sueldo del contribuyente. Y no, porque el recibo de sueldo en la relación al impuesto de sellos no va a tener relación con el hecho que se está persiguiendo, con la capacidad contributiva que se está queriendo alcanzar, ¿sí? Entonces, por eso es importante identificar que la base tiene que tener cierta relación con la capacidad contributiva y con el hecho el aspecto material del hecho imponible, ¿sí? Pero además, la base imponible siempre va a funcionar junto a una alícuota. ¿Por qué? Porque la base nos va a dar el monto total va a cuantificar la capacidad contributiva. Pero a eso seguramente le tengamos que aplicar
una alícuota que va a ser el porcentaje, que puede ser fija, que puede tener diferentes formas de medirla, pero que va a terminar definiendo el monto de la obligación tributaria, ¿sí? Por ejemplo, si en el impuesto a sellos, digamos, bueno, el 0,5% del monto total de el acto va a ser el monto de la obligación tributaria. ¿Me siguen? O sea, hay que aplicarle a la base un porcentaje o una medida. Acá hay diferentes maneras también de establecerlo. Puede ser fija, puede ser porcentual, puede ser proporcional. Eso también tiene que estar establecido por ley. Generalmente, por ejemplo, la CABA está en el código tarifario, en la ley tarifaria, ¿sí? Que va a determinar cuál es el porcentaje, cuál es la alícuota. Seguramente cuando vieron el principio de reserva de ley, vieron que en Selcro y en algunos otros como Camaronera Patagónica, la Corte ha permitido cierta delegación en la alícuota siempre que haya un monto en donde la administración se pueda basar. O sea, le ha dicho, bueno, si están determinados los límites y las bases de la delegación, el propio Poder Ejecutivo va a poder determinar según cada actividad cuánto le termina dando a cada una y determinar cuál es la alícuota, ¿sí? Pero siempre que diga, bueno, entre el 1 y el 5%, vos, Poder Ejecutivo, vas a poder definir cuál es cada una de la actividad y cada alícuota, pero tiene que haber bases de delegación y solamente en esos casos se podría prever la delegación, ¿sí? En la alícuota y en esos casos. Bien. Si vamos bien hasta acá, veamos entonces nuevamente en la práctica cómo funciona. Bueno, este es un caso que no existe y espero que nuestra amiga de la HIP no trate, no hable con No. Juancito Nivelli como para crearlo. Ay, Juancito, bueno, yo estaba en técnico tributario con Juan. Me imaginé, a Juan lo Ahora está queremos en mucho, análisis él, somos pero amigos. yo ya me Pero pasé lo al cargo fuero. porque nos Quédate contó que está tranquila que ahora. ya. Sí, Nos contó que está con toda la legislación sí, y sí, crea. sí. Pero eso, Pobre, dejémoslo tranquilo. A no, ver no, si es que está con la moratoria y con todo. se está volviendo loco, pobre. Sí, pobre, pobre. Pero bueno, es un caso inventado, Dale, eh, yo cualquier pero cosa le para, aviso igual. claro, no. Pero es para que ustedes puedan identificar en este caso y con este caso concreto que acá van a tener todos los elementos que fuimos viendo, ¿sí? De nuevo, les doy 5 minutitos para que ustedes lo lean y puedan identificar. Tratemos de identificar cuáles son los aspectos, el aspecto del hecho imponible cada uno. Veamos si hay exenciones, veamos cómo funciona la obligación tributaria, si hay sujetos distintos al contribuyente, veamos cuál es la base imponible y la alícuota, ¿sí?
ustedes avísenme, si estamos, como para charlarlo. Sí, bien, veo a Walter que me dice que sí. Bien. ¿Cuál es el aspecto material de este tributo? Bueno, tener un automóvil eléctrico. Bien, perfecto. La tenencia de vehículos eléctricos. Eh, ¿Cuál es el aspecto subjetivo del hecho imponible? Afecta a los titulares de O, dominio o a los, bueno, los que usen. o los Bueno, poseedores a título eso. de dueño de los vehículos eléctricos. Perfecto. El aspecto espacial, ese es más Hay sencillo. hay un impuesto que se caracteriza con hay un porcentaje, yo creo que genera una base imponible y es de cobro periódico. Bien, fíjense que el aspecto temporal habla de que se abonará de forma periódica, ¿sí? Parece que a veces hay que analizar si cómo está escrito la norma. En este caso lo prevé periódico, parecería durante todo el tiempo que sea titular del tributo. Y el espacial es en la cava, ¿sí? Porque en Sí, donde es un tributo acabo. inventado, pero en principio del territorio de la cava. Me parece que va a salir. No, no, en la cava además hay una exención a los tributos de patentes, por lo menos a los tributos, em, a los vehículos que son híbridos, ¿vieron? Que porque tiene cierta relación ambiental y que tiene un impacto eh, medioambiental positivo, que se es, intenta de es que... discutible ese punto, porque en la Y, cava tenemos generadores eléctricos en la costanera para generar hmm, electricidad, o sea que la carga de esas baterías tiene como origen combustible de origen fósil. En hmm, consecuencia, no deja una tal huella de no uso de carbón. hmm. Y después de los 5 años las baterías terminan en los contenedores de residuos. Sí, desde ya, todo La puede verdad, ser. no participé en la conformación de esa norma porque creo que hubiera votado en contra. Bien, qué más encontraron? Exenciones. Sí, cuestiones de salud Bien, las y personas personas. mayores de 70 años. Perfecto. ¿Qué más tenemos? ¿Hay obligados por Sí, deuda ajena de... sí, hay un responsable de deuda ajena que son aquellos que hacen servicios o mantenimiento, háblese en los garages, tal vez, imagino. Bien, perfecto. Que responden solidariamente, ¿sí? Al pago del tributo. Me imagino que Y apuntaban a poner una especie de, la única forma que puede comprobar ese pobre solidario es que tenga alguna etiqueta en el auto, si no es imposible. sí, es medio complejo, la verdad. Menos mal que es inventado. Y por último, la base imponible, o cómo está cuantificado, tenemos el valor del vehículo y la alícuota, que en este Un caso es del porcentaje de ese valor. 5%. Sí. perfecto. Bárbaro. Buenísimo. ¿Todos pudieron ver los elementos? ¿Alguien que tiene dudas? ¿No identificó algo? Por favor, dígamelo, lo volvemos a ver, lo volvemos a analizar. Pero si todos lo identificaron o si todos pudieron encontrar los elementos, bien, vamos muy bien. Em, a ver, veamos este otro casito. Veamos este otro casito, que es parte también, este sí está previsto en el Código Fiscal de la Cava, que es el impuesto a la generación de residuos sólidos urbanos no reciclables, ¿sí? Si quieren también, tómense 5 minutitos y mírenlo y lo charlamos de nuevo.
Bueno, este era un poco más sencillo. A ver si estamos para. No había tantos elementos. O no, Walter me hace cara como que. O no. Veamos cuál es, de nuevo, el aspecto material del hecho imponible. ¿Qué alcanza? Bueno, la generación de residuos húmedos no reciclables. Perfecto. ¿Cuál es el aspecto subjetivo? ¿Cuál es el sujeto pasivo del hecho imponible? Habla de generadores especiales de residuos sólidos urbanos, Bien, pero hay una perfecto. referencia al pie de Hmm, que es la autoridad de aplicación, quién es el que ¿quién va a confecciona el determinar? patrón de construcción. Ahí no sé si roza un límite de la igualdad entre iguales. Y hay que ver ahí cómo terminan definiendo al padrón de contribuyentes. La verdad no sé bien cómo se realiza esa confección. Pero esa observación me llamó la atención, Sí, esa pero delegación. pareciera una delegación media extraña. Sí, Pero bueno, de alguna manera entiendo que es identificarán a como los decir, Patio Bullrich puede ser un no generador de residuos humos especiales y el Patio Olmo sí. Sí, pero comparto. Habría que ver de qué manera, porque sí, parece media amplia la delegación. sí, no sé cómo se escapó Mm. ese filtro. Bien, espacial, sabemos que es en la cava, el aspecto Sí, espacial. Ahora bien, ¿cuál es el aspecto temporal? ¿Es instantáneo o es periódico? ¿O quién cree que es instantáneo o quién cree que es periódico? y bueno, ahí es un ni. Bueno, en realidad tiene una definición clara. Es de pago anual. Y hay o sea, que se devenga, hay un valor devengado y un percibido del año. Así que puede ser instantáneo. El cobro Bien, anual. bien, yo creo lo mismo, Walter, pero alguien cree que es periódico porque entiendo que como funcionas con la generación, ¿sí? Entonces, en el momento, si lo unimos al hecho imponible, al aspecto material, como decía Walter, dice, bueno, la generación es en un momento determinado. Más allá de que el pago es anual, que ahí nos hace ver decir, bueno, de qué manera podría o no ser periódico. Pero parecería, es rara la redacción, ¿sí? Eh, como bien dice, también viendo que tenés que estar dentro de un patrón, de un padrón, perdón, quizás sí, de un momento a otro estás dentro y se entiende que generás como por un determinado tiempo, podríamos pensar es periódico, pero creo que también entiendo que puede ser instantáneo. No sé si alguien cree que es eh, periódico. Bien. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más encontraron? Están las exenciones. Bien, Mariana, están las exenciones que están exentos al pago, los que generan una cantidad inferior a 1000 litros promedio de residuos. Perfecto. Fíjense que no tenemos mucho más en este caso, ¿sí? Bien, todos encontraron los elementos. Cualquier cosa, pregunten, por favor. Bueno, bien, creo que bajándolo a la norma, uno como que puede entender mejor los aspectos, los elementos. Me parecía más práctico cuando uno lo ve que estudiarlos más de forma más como abstracta, ¿no? Así que buenísimo. Si alguien tiene dudas, por favor, pregunte, ¿sí? Yo acá los veo a Mariana, Vale y Walter, que creo que vamos bien, pero no los veo a nadie más. Así que avise, por favor. Em, bueno, si hasta acá venimos bien, la última parte de este módulo, o un poco como cerraríamos, una vez que vimos, bueno, cuáles son los aspectos del hecho imponible, nació la obligación tributaria, vimos quiénes eran los obligados al pago, vimos cómo se cuantificó la obligación, un poco lo que cierra este módulo o el estudio del derecho tributario sustantivo son los modos de extinción de la obligación tributaria, o sea, cómo se termina extinguiendo la obligación tributaria.
que generalmente el modo más común que uno conoce es el pago de esa obligación, total o parcial, pero no es la única forma de extinguirse esta obligación. Ustedes ya han hablado de prescripción, por lo que yo entiendo, en el módulo anterior, que han visto los casos. Pero también, como me parecía importante resaltar que, bueno, no solamente la prescripción es un modo, no solamente el pago, sino que, por ejemplo, la compensación es un modo de extinción muy importante, más en el contexto en el que estamos, en el que muchas veces hay saldos a favor del contribuyente o grandes cantidades de saldos a favor por los sistemas de recaudación. Entonces, la compensación, este instituto que está pensado para eh, directamente, aun cuando se ingresó para el pago de un determinado tributo, que se pueda compensar, porque ya está dentro, esos recursos ya están dentro de la administración, con el pago de otro tributo, que suele ser un modo de extinción interesante. Si bien el Código Fiscal y generalmente también la ley nacional lo advierte como una facultad que tendría la administración para decidir la compensación, la realidad es que se está intentando que se flexibilice un poco este modo. Fíjense que el artículo 62 del Código Fiscal nos dice que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos puede compensar de oficio o a pedido de los contribuyentes sus saldos acreedores, cualquiera sea la forma o procedimiento por los que se establezcan, con las deudas que registren, teniendo en cuenta la imputación conceptual que aquellos han efectuado respecto a dichos saldos, compensando la cancelación por el periodo fiscal más antiguo correspondiente al mismo tributo. ¿Sí? Fíjense que es una facultad que en principio parecería que está en cabeza de la administración, porque dice la administración gubernamental puede compensar de oficio o a pedido de los contribuyentes sus saldos acreedores, ¿sí? Lo que la doctrina y la jurisprudencia muchas veces dice es que más allá de que sea de oficio o a pedido del contribuyente, que también el propio Poder Judicial pueda en determinados momentos ordenar la compensación siempre que se den las circunstancias de que haya saldo a favor o que haya determinado periodo, una repetición, por ejemplo, que si hay determinados periodos en los que se lleva adelante la repetición y otros que no, bueno, que puede ordenarse la compensación. La realidad es que la norma lo pone en cabeza de la administración. El otro día igual leía una noticia que salió hace poco que parecería que sería más sencillo pedir la compensación en determinados tributos por un determinado monto, que puede resultar interesante como que sea más sencilla este procedimiento, a ver si les encuentro la nota, para directamente el contribuyente pueda pedir la compensación cuando ya son montos que son saldos a favor. A ver si está por acá. La ciudad habilitó un cambio de clave para pagar patentes, ABL, ingresos brutos, como que había un nuevo trámite un poco más sencillo. Pasa que antes no se podía compensar ingresos brutos. Ahí está. Entonces ahora se incorporó esta nueva modalidad de que se puede, o sea, si uno pagaba 2 veces el ABL o la patente y se quedaba un saldo a favor en el contribuyente, bueno, de oficio, por lo general, si vos pagabas 2 veces ABL, se te compensa los siguientes anticipos o periodos a pagar, de oficio la administración te compensaba. Ahora lo que puede hacer el contribuyente también es pedir la compensación en ingresos brutos de lo indebidamente pagado o de más pagado en esos otros impuestos. Esa fue la noticia. Gracias, Porque Mariana. antes Buenísimo. solo compensaban patentes, ABL, sellos, e ingresos brutos estaba por fuera. Creo que esto
tiene esta idea de ir hacia un sistema más eficiente, más Tal cual. moderno, de que romper un poco con la burocracia muchas veces de pedir y que no ser, o que se responda o que no, creo que tiene esta Sí, idea de que sea más claro, accesible también. y en definitiva se ingresa a todas las arcas del fisco, entonces vos como contribuyente decís, bueno, si le ingresé mal en patentes, ¿por qué no lo puedo usar, por ejemplo, para ingresos brutos si es que tengo una deuda? Sí, Todo también eso creo con agiliza. y con también muchas veces cuando hay mucho saldo a favor de, nosotros vemos muchas acciones por millones de Sí, saldos a favor, por agentes de y los retención, por regímenes de recaudación y de retención. sí, también creo que la compensación es un buen mecanismo para internamente terminar extinguiendo obligaciones tributarias de otros tributos, Sí, ¿no? tal cual, porque a Sí. veces se genera además en ingresos brutos en algunos contribuyentes de la ciudad y la realidad es que ese saldo a favor no lo llegan a tomar para poder, No, tal cual. la declaración Y jurada no les también los llega. intereses, bueno, hoy no hay tanta inflación, si se quiere, pero hubo periodos de mucha inflación que terminaban siendo las devoluciones o Sí, las... No llegaba a verse el monto que realmente sí, tal quedaban cual. esos saldos. Walter, no sé si vos querías agregar No, sí, algo, obvio. evitas el reclamo administrativo y en caso de diferencia, evitas un proceso judicial. Ir a un Totalmente. contencioso administrativo no tiene sentido, son costas que terminan, en caso de que salgan desfavorable a la administración, con costas que en definitiva van en contra del, tarde o temprano, Bien, reflejan en costos tributarios para el resto de los contribuyentes porque dejan de tener esos beneficios o percibir beneficios de ese tributo que se mal cobró, ¿no? comparto, totalmente. Em, Bien, y algo que querías decirle, bueno, los otros modos son la innovación, la transacción, que se entiende que no estaría prevista para, que son formas de extinción previstas quizás sí en el Código Civil, pero no para las obligaciones tributarias. La confusión también es muy poco visto, ¿no? Pero algo que sí quería resaltar sobre la prescripción, y no quiero volver porque seguro han visto Volkswagen, han visto cómo el cambio del Código Civil y Comercial hace ya 10 años, pero no sé si les han circulado o les han llegado este proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo hace poco, eh, que prevé modificar el Código Civil y Comercial en este punto sobre la prescripción. Créeme que les voy a buscar la parte de... Esto no les voy a contar porque ya son cosas que ya vieron, pero Em, ¿se acuerdan que el Código Civil y Comercial hoy en día tiene la siguiente redacción, ¿no? En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Y acá viene el tema. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos. Esta redacción generó múltiples interpretaciones, ¿no? Si se está hablando de plazos, si se está hablando también de causales de suspensiones y de interrupción, si las legislaciones locales podrán regular en un reconocimiento de algo que ya estaba dentro de las facultades del fisco local, que nos está haciendo una delegación, etcétera, etcétera, que hemos visto cómo ha ido cambiando. em, la jurisprudencia, seguro ya lo vieron, de Fornaguera, eh, Volkswagen. Bueno, ahora lo que se prevé o lo que presentaron un proyecto de ley en donde se propone eliminar estas líneas donde dice las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos. Se quiere directamente eliminar de la redacción. Y ahí está la pregunta de, bueno, primero qué va a pasar, porque hay otras cuestiones que también se van a eliminar, o también, y también van a eliminar esta parte de excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Entonces hay que ver
qué sucede en este caso nuevamente. Es un tema creo que en el que nunca vamos a poder terminar teniendo una interpretación muy clara porque hace 10 años que se modificó el código, todavía no tenemos ningún precedente corte que sea totalmente respecto a periodos que impliquen el Código Civil y Comercial. El TCJ de la Cava hace una interpretación mixta, si se quiere, porque entiende hoy en día que si son periodos que se empezó a computar antes del Código Civil y Comercial, pero que tiene efectos después, si se pueden aplicar las leyes de suspensión previstas por la Cava. Pero la realidad es que, bueno, nos encontramos nuevamente en un escenario en donde se plantea modificar este artículo y ver si esto habilita a volver volver hacia la base, no hablar de este artículo. Bueno, creo que hay muchas cuestiones que siguen sin ser resueltas respecto a la prescripción y también las facultades y los poderes de las legislaciones locales diciendo esta es una facultad que siempre fue nuestra. Así que bueno, no sé, ampliaremos en unas clases más adelante a ver qué sucede con este proyecto y cuánto impacto puede generar nuevamente, que creo más que nada en los contribuyentes que tampoco saben qué ley aplicar, el fisco que ya no sabe qué hacer. Es como todo, los tribunales que uno dice, bueno, ¿para qué lado vamos? Pero bueno, nada. Creo que traen innumerables problemas la prescripción y nunca termina de cerrarse la interpretación de la norma, ¿no? Así que, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, si algo no se entendió, pero obvio que a disposición. Espero que les haya resultado más interesante la clase, que hayan podido... em, que hayan podido sacarse las dudas, verlo en el caso práctico. De nuevo, disculpas de Juan de no poder haberlos acompañado hoy. Pero bueno, un poco la idea es cerrar este módulo 3. Bárbaro, Patricio. Cerrar este módulo 3, seguramente el examen será en esta idea de, bueno, identificar cuál es el aspecto material, el espacial, el temporal, en la norma, en alguna norma. Y la semana que viene ya arranca el módulo 4, que es sobre procedimientos, si mal no recuerdo, ¿sí? Que va a estar Alejandro Mora y Marcelo Núñez con ustedes, que son 3 clases. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Bárbaro, se entendió todo. Bueno, después les voy a compartir así les queda subido al campus. Después se los paso a los chicos del centro el Power. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme, por participar, por sus participaciones. Creo que eso es lo lindo de estas clases. Así que les agradezco a todos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos, Adiós. Belén. Muchas gracias. Chau, Chao, chau. gracias. Adiós.